Sí, pues para esta ocasión hemos querido tratar el tema de los volcanes, ya que hemos escuchado muchísimos rumores sobre que el Teide se está despertando y tenemos preguntas para los profesionales, ¿no? En este caso hemos entrevistado a un volcanólogo que se llama Itaiza Domínguez y le hemos preguntado su opinión como experto. Espero que les guste la entrevista. ¿Podría decirnos si es cierto que el Teide va a despertar y si es así, cuándo ocurriría y cuáles pueden ser las principales causas? Bueno, la cuestión es un poco compleja. Es verdad que el Teide es un volcán activo. Hay que pensar no solo en el Teide, sino en Tenerife. O sea que algún día Tenerife despertará y tendrá una nueva erupción. Algún día el Teide también lo hará, aunque con menor probabilidad, probablemente en más tiempo. Al final es cuestión de tiempo. Como Tenerife es una isla activa, pueden pasar décadas hasta la siguiente erupción o incluso cientos de años, y el Teide en sí, que es un estratovolcán que está en el centro de Tenerife, ¿va a tener erupciones en el futuro? Sí. Ahora, a lo mejor nosotros no las vemos, a lo mejor pasan otros cientos, 200, 1000 años para que tenga una erupción el Teide, ¿no? Entonces, ahí respondo un poco a cuándo ocurriría. No sabemos realmente ahora mismo cuándo va a ocurrir la siguiente erupción, es imposible de saberlo, no hay ninguna técnica que te permita pronosticar con mucho tiempo de antelación una erupción. Sí es verdad que hay técnicas que sí permiten saber algo antes de que ocurra, semanas antes o meses antes, pero no con tanto tiempo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar como si pudiéramos tener una erupción a corto plazo, aunque eso no tenga por qué ocurrir, ¿no? Estamos hablando siempre de probabilidades. Entonces, si hablamos en probabilidades y nos fijamos en las erupciones históricas que ha tenido la isla de Tenerife, la probabilidad de que tengamos una erupción en los próximos 50 años en Tenerife es más o menos del 40%. Pero hablamos de que lo más probable dentro de esa probabilidad es que sea una erupción basáltica, poco explosiva, como la que tuvimos en La Palma en 2021. Y la pregunta de por qué o cuáles son las causas de tener erupciones en Tenerife o en el Teide es básicamente porque las Islas Canarias están formadas o se han generado por erupciones volcánicas a lo largo de los últimos millones de años, y es porque hay un fenómeno que favorece que se genere magma bajo la superficie. Y ese magma sale en forma de erupciones volcánicas y ha formado todas las Islas Canarias. La razón exacta de por qué hay o por qué se genera magma ahí todavía es algo de debate. Se habla de un punto caliente, una zona de mayor temperatura que hace que se genere ese nuevo material fundido, pero realmente hay varias incógnitas ahí, ¿no? Pues, sabemos que las islas orientales son más antiguas que las occidentales, sabemos que parece que va en función de la tectónica, del movimiento de la placa tectónica, y las islas más nuevas es porque la placa se ha ido moviendo, pero luego hay otras preguntas que no se pueden responder. Entonces, bueno, básicamente la respuesta es: ¿por qué tenemos erupciones ahí? Es porque hay magma. Esa es la única opción que puedes tener para tener erupciones. Ahora, ¿por qué se forma ese magma? Como digo, es algo de debate. Y en el concreto, el Teide es un estratovolcán que tiene una cámara magmática a poca profundidad. Y por eso el magma se puede acumular ahí a 1 kilómetro por debajo del nivel del mar y puede generar erupciones en el propio volcán Teide. Aunque la mayor parte de las erupciones que han tenido, por ejemplo, la isla de Tenerife en los últimos cientos de años o miles de años, son, como digo, de tipo basáltica y no tienen que ver realmente con el Teide. ¿Cree que si el Teide entra en erupción, podría tener algo que ver con el volcán de La Palma que se activó hace no más de 4 años? Bueno, como comenté antes, al final, que entre en erupción una isla como La Palma o Tenerife, al final tienen algo de relación. Pero realmente no parece que haya una relación directa entre el volcanismo de una isla y otra. Nosotros ahora tenemos estudios que parecen indicar que hay islas que tienen periodos, estamos hablando en periodos geológicos, en cientos de años, con más actividad y otros con menos actividad. Por ejemplo, La Palma está en un periodo de mucha actividad, mientras que el Hierro parece que ha decaído la actividad en los últimos cientos de años. Con lo cual, hay una relación indirecta, pero realmente porque hayamos tenido una erupción en La Palma no quiere decir que vaya a haber una erupción en Tenerife o en el Teide. Simplemente tiene que ver con un fenómeno a nivel regional que afecta a todo Canarias. Pero bueno, como digo, no hay relación directa. De hecho, históricamente hemos tenido erupciones en islas separadas durante décadas. O sea que históricamente hemos tenido unas 17 erupciones en Canarias, y a veces ocurren en una isla y pasan muchos años para que ocurran en otra, y a veces sí son un poco más seguidas, con lo cual realmente no está claro que haya una relación directa, más allá
que el origen de Canarias es magmático, es volcánico, y por eso tenemos erupciones en ambas islas, pues de forma reiterada, ¿no?, en la historia. ¿Pudo ayudarnos la erupción de La Palma a comprender mejor cómo surgieron las Islas Canarias? Bueno, realmente sí, porque al final la erupción de La Palma nos ha transportado material desde el interior de la Tierra a la superficie y lo hemos podido analizar y hemos podido entender un poco mejor, no tanto cómo surgieron las islas en sí, sino cómo funcionan las erupciones en Canarias. Entonces, el aprendizaje que hemos tenido de la erupción de La Palma incluye, por un lado, el entender cómo el magma se mueve bajo el interior de la Tierra, porque no es que lo haga directamente, no viene directamente de una profundidad y ya está, sino que va alojándose a distintas profundidades y luego acaba ascendiendo, ¿no? Por ejemplo, en La Palma, lo que hemos visto en un reciente estudio es que el magma se acumuló durante al menos 10 o 15 años a una profundidad de entre 10 y 15 kilómetros. Y se acumuló ahí de forma prácticamente sin dar señales, ¿no? Hasta que finalmente, una semana antes de la erupción, empezó a haber una actividad que al final desembocó en la erupción volcánica. Y por otro lado, el estudiar las rocas volcánicas, tanto de la erupción de La Palma como de otras islas históricas o incluso de otras erupciones históricas o erupciones anteriores, nos permite entender mejor qué tipo de magma tenemos bajo las islas y entender mejor cuál es el origen de Canarias también, porque al final el saber dónde se forma el magma y dónde se acumula nos puede indicar un poco mejor algo así como las tuberías bajo las Islas Canarias, que son las que alimentan de magma y alimentan de erupciones a las Islas Canarias, ¿no? Entonces sí, es un granito de arena dentro de ese conocimiento que tenemos para intentar entender mejor cómo se formaron las islas, pero sobre todo lo que más nos ha dado es información para entender mejor las futuras erupciones que tengamos en Canarias y poder trabajar en lo que nosotros hacemos, que es el estudio de los precursores o de las señales que hay antes de las erupciones. ¿Y cómo sabemos que un volcán va a entrar en erupción? Bueno, pues eso es básicamente lo que nos dedicamos en el Instituto Geográfico Nacional, que es a vigilar los volcanes, ¿no? Nosotros sabemos que hay unas señales que se producen antes de una erupción volcánica que podemos detectar de forma indirecta la mayor parte de ellas y que nos indican que el magma está ascendiendo. Como dije antes, para tener una erupción volcánica necesitas tener magma en el interior de la Tierra. Ese magma es una roca parcialmente fundida, con gases y cristales y demás. Y ese magma en su ascenso empieza a generar presión en la corteza, en la roca de la corteza, y a deformar el terreno en la superficie. Nosotros somos capaces de ver una deformación de pocos centímetros, incluso de menos de 1 centímetro en la superficie de la Tierra. Y normalmente los magmas, por ejemplo, antes de la erupción de La Palma, deformó unos 30 centímetros de máximo. Además, como deforma el terreno, lo rompe, y esas rupturas son los pequeños terremotos que también detectamos, ¿no? Antes de la erupción de La Palma, por ejemplo, 2021, detectamos una semana de una sismicidad muy intensa que fue creciendo en magnitud. Y eso es muy habitual en las erupciones volcánicas, ver ese tipo de señales. Y además, como dije antes, el magma tiene un contenido en gases que al subir, al descender la presión que hay alrededor de ese magma, empiezan a salir esos gases a la superficie. Y esos gases también los podemos detectar, a veces en forma de fumarolas y a veces, bueno, de otra manera, ¿no? A través de las aguas, por ejemplo, subterráneas de Tenerife, se analiza por si el gas magmático de alguna forma contaminara, entre comillas, las aguas, y podemos detectar que hay una intrusión nueva magmática. Y así hay muchísimas técnicas. También vemos con una cámara térmica somos capaces de ver dónde se está calentando más el suelo y puede ser que tengamos una erupción. O sea que hay muchísimas técnicas que nos permiten hacer eso y pues gracias a eso, una semana antes del comienzo de la erupción de La Palma, pues estaban avisadas Protección Civil y demás para poder estar preparados en caso de una erupción. En caso de que comenzase una erupción, ¿qué haríamos? Bueno, como decía, nosotros hacemos la vigilancia volcánica y nosotros avisamos a Protección Civil y al Gobierno de Canarias que tienen un plan de emergencia en caso de activación volcánica llamado PVolca, y pues ellos son los que avisan a la población. Hay un semáforo volcánico que en función del color te indica el nivel de alerta y en caso necesario pues se evacuaría a la población de la zona que pueda verse afectada. Y ya durante la propia erupción en sí, pues también habría una zona de control donde no se podría entrar porque podría ser peligroso y demás, ¿no? Al final nosotros hacemos el trabajo de avisar a las autoridades para que sean ellos los que decidan qué es lo que hay que hacer. Y como digo, hay un plan de emergencia, como lo hay para otro tipo de fenómenos, que permite proteger a la población y que la gente esté preparada, ¿no?